Hola amigos, bienvenidos. En este video quiero mostrarte cómo se hace el cerrado final para que nuestra atarraya quede circular. Esto después de terminar el tejido de todas las mallas desde el inicio hasta el final. Como se puede apreciar, aquí nuestra atarraya, nuestro paño ya está completamente cerrado. Bien, y para esto emplearemos una tijera, una aguja cargada con hilo de color celeste, otra aguja que contiene hilo de color café. Tenemos también una aguja con hilo blanco y otra aguja con hilo de color verde. Aquí tenemos nuestro paño completamente terminado en el tejido. Ahora lo que haremos es pegar ambos extremos. Tenemos hilo de color celeste. Tenemos hilo de color verde para este sitio. Y también tenemos hilo de color blanco, sobre todo para el principio. Vamos a comenzar. Tenemos que pegar estos dos extremos para que nuestra red o atarraya nos quede circular. Y para ello vamos a tener que unir a este hilo el hilo de color blanco que tenemos cargado en nuestra aguja. Vamos a emplear el nudo que utilizo para empalmar dos hilos. Ahora con el otro hilo hago un nudo ciego sobre el hilo que teníamos al inicio de la atarraya. Atamos de esta manera y ahora vamos a tirar de manera que tengamos el nudo de empalme. Cortamos. Cortamos también aquí. Y ahora sí, esto es muy importante. Vamos a empezar a unir nuestra atarraya. Vamos a empezar a unir este paño. Colocamos el nudo que nos sirve de guía. Vamos a igualar las filas. Lo centramos y lo ubicamos bien. Pisamos con los dedos. Le damos una pasada para hacer un nudo ciego y tiramos. Ya tenemos un nudo. En este lado también hacemos lo mismo. Colocamos un nudo para guiarnos. Vemos la dirección de las filas y ubicamos el nudo de guía
Luego pisamos con los dedos, le damos una pasada para hacer un nudo ciego y jalamos, ya tenemos el nudo formado. Hacemos lo mismo con este lado, hacemos agarrar el nudo justo en medio de la malla. Hacemos el nudo de guía, hacemos igualar todas las filas, pisamos con los dedos, cogemos los dos hilos y hacemos el nudo. Por este lado también hacemos lo mismo y así avanzamos hasta llegar a la sección del hilo de color verde. Y ahí estaremos cambiando el hilo. Esto lo hacemos para que nuestra atarraya quede bien, del mismo color, aunque también podemos hacerlo con el hilo de color blanco. Podemos pegar toda la atarraya con el hilo de color blanco, pero yo lo voy a hacer con el color correspondiente. La atarraya camaronera consiste en llevar ojos o mallas grandes desde el inicio, y conforme se avanza el tejido, las mallas se van haciendo o las vamos haciendo cada vez más pequeñas. Esto lo hago para que al momento de hacer el lance, la atarraya tenga mejor hundimiento. Según la experiencia que tenemos, solo el camarón grande logra saltar hasta aquí arriba, donde están las mallas grandes, y los camarones pequeños siempre están en la parte de abajo, de la mitad de la atarraya para abajo. Entonces no hay necesidad de ponerle en este sitio mallas pequeñas. Además, aceleramos nuestro trabajo porque estas mallas son grandes y se avanza más rápido.
Bien, hemos finalizado la parte de color blanco. Y ahora vamos a hacer el cambio de otra aguja que tenemos cargada con hilo de color verde. Vamos a hacer el nudo de empalme, el que hicimos al inicio. Como les decía al comienzo, ustedes pueden hacer el pegado con un solo color. Yo lo voy a hacer con el hilo correspondiente. De esta manera también se ve mucho mejor nuestra atarraya. Cortamos también aquí. Y seguimos uniendo este paño. Siempre con el nudo de guía, igualamos la fila de nudos y hacemos el nudo. Estas mallas grandes al inicio también nos sirven de mucho. Si nos cae un camarón en este sitio, para nosotros es fácil sacarlo por este sitio porque las mallas son grandes y el camarón sale fácilmente. Vamos a cambiar otro hilo. Y ponemos nuestro hilo de color café. Hacemos también el nudo de empalme para que estos hilos queden unidos.
La raya camaronera comenzamos con un mallero grande desde el inicio y como vamos avanzando el tejido, vamos bajando el tamaño del mallero o nuestra regla de trabajo. De esta manera tendremos ojos más pequeños. Y también tenemos que cambiar nuestra aguja cada vez más delgada para que pase y nos deje trabajar fácilmente al momento de tejer cada nudo. Seguimos avanzando en el pegado de este paño. Nos acomodamos para que se aprecie mejor. Y como se pueden dar cuenta, las mallas son cada vez más pequeñas. Ponemos el nudo de guía y echamos el nudo para que quede firme. Ahora vamos a cambiar. Y le vamos a poner este hilo de color celeste. Para la unión de estos dos hilos utilizamos el nudo de empalme. Ahora tiramos de ambos lados y ya tenemos el nudo. Un nudo que no se corre, no necesitamos quemar las puntas. Este nudo trabaja excelente. Continuamos con el nudo de guía y ahora echamos un nudo ciego. Hacemos lo mismo con este otro lado. Hemos llegado a la parte final de el hilo de color celeste. Ahora le ponemos nuevamente el hilo de color verde. Yo lo estoy haciendo así, con su hilo correspondiente.
Si ustedes gustan, pueden hacerlo también igual, o de lo contrario pueden hacerlo de un solo color, desde arriba, desde la parte inicial hasta la parte de abajo. Pueden ponerle el hilo que ustedes quieran, no hay ningún problema, trabaja igual. Vamos a cortar esto. Y continuamos con el pegado de nuestra red camaronera. Aquí los ojos, las mallas son más pequeñas. Hasta este punto hemos empleado hilo de diversos colores, como ustedes han visto, pero todos los hilos tienen un mismo número, un solo número, y es el número 6. Se ha empleado entonces hilo número 6, hilo nylon multifilamento número 6. Si tú gustas, puedes ponerle también hilo número 9. Yo tengo una atarraya que he tejido con hilo número 3, hilo delgado, atarraya súper liviana y súper veloz al momento de trabajar. Pero tiene un inconveniente: si la atarraya se te traba, pues prácticamente tiras y se rompe. Jalas tu atarraya y se rompe. Con ese hilo hay que trabajar con mucho cuidado. Bien, estamos en la parte final del pegado de esta atarraya. Vamos a acomodar nuestra malla para que se aprecie mejor. Son las últimas mallas para pegar. Siempre el modo de guía. Le damos una pasada con la aguja a los dos hilos y tiramos y formamos un nudo. Con este lado hacemos lo mismo y así vamos pegando toda la red, de manera que al final nos quede circular. Hemos llegado a la parte final del hilo de color verde.
Y ahora vamos a hacer un cambio y le vamos a poner este mismo hilo. Este hilo es número 18. Aquí es donde se va a sostener todos los tiros que viene de la línea de emplome. Por eso estas dos filas está tejido con hilo número 18. Vamos a unir con el nudo de empalme. Si te ha gustado el video, dale un me gusta, no te cuesta nada. Suscríbete para estar al tanto cuando publique un nuevo video. De esta manera estarás apoyando al canal. Y compártelo también para que otras personas puedan apreciar este video y puedan aprender también. Bien, ahora hacemos el último nudito. Con este nudo finalizamos el pegado de esta red. Ahora sí, cortamos y ya tenemos nuestra atarraya completamente pegada. Y ahora sí es circular. Al momento de abrirla, se hace circular. Vamos a jalar esto. Jalamos para ver cómo nos ha quedado. Una atarraya de 5 colores. Podemos hacerla multicolores. Eso depende de nosotros. Vamos a abrirla para que ustedes puedan apreciar cómo ha quedado nuestra red. Y aquí la tenemos completamente terminada y cerrada. Bien amigos, hasta aquí con este video. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.